Espera, espera, espera. ¿Estás listo para conocer la verdad más oscura y prohibida que destruyó la vida de una de las estrellas más brillantes de los 90? Porque lo que voy a revelarte hoy sobre Pilar Montenegro va a dejarte completamente helado. Y te advierto desde ahora que esta historia tiene giros tan perturbadores que no vas a poder creer que todo esto realmente sucedió. Así que si eres nuevo en el canal te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita porque el algoritmo de YouTube necesita ver que este contenido te interesa para poder mostrárselo a más personas que también merecen conocer esta verdad oculta durante años. Además, déjame tu like porque cada like le dice a YouTube que esta investigación vale la pena y merece ser vista por millones. Y créeme cuando te digo que después de ver este vídeo vas a querer que todo el mundo conozca lo que realmente pasó con Pilar Montenegro. Esa belleza mexicana que conquistó corazones en Garibaldi y que parecía tener el mundo a sus pies hasta que presenció algo que jamás debió ver, algo tan prohibido y peligroso que selló su destino para siempre, porque mientras tú la veías brillar en la televisión sonriendo y cantando, detrás de las cámaras se estaba gestando una pesadilla que involucra traiciones, secretos inconfesables, manipulación psicológica y un hombre cuyo poder era tan grande que podía hacer desaparecer carreras enteras con un simple chasquido de dedos. Y no estoy exagerando cuando te digo que lo que Pilar vio esa noche cambió todo. La convirtió de estrella ascendente en una víctima silenciada que tuvo que huir, esconderse y reinventarse completamente para sobrevivir, porque él no iba a permitir que ella hablara. Él tenía demasiado que perder y ella tenía demasiado que contar. Así que por favor quédate hasta el final de este vídeo porque la última revelación que voy a compartir contigo es tan impactante que va a cambiar completamente tu percepción de la industria de entretenimiento y de todo lo que creías saber sobre Pilar Montenegro. Porque te aseguro que nada, absolutamente nada de lo que imaginas se acerca a la verdad real de lo que sucedió cuando ella cruzó esa puerta y vio lo prohibido. Ahora sí, empecemos con esta historia que ha sido enterrada durante décadas. Pilar Montenegro nació el 31 de marzo de 1972 en la Ciudad de México, destinada a convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de la música grupera mexicana de los años 90. Desde muy joven mostró un talento natural para el canto y el baile, lo que la llevó a iniciar su carrera artística en el mundo del modelaje y la actuación. Su gran oportunidad llegó cuando fue seleccionada para formar parte de Garibaldi, el grupo musical más exitoso de México en esa época, donde su belleza cautivadora y su voz dulce la convirtieron rápidamente en la favorita del público. Durante su tiempo con Garibaldi, Pilar alcanzó fama internacional, llenando estadios y conquistando corazones en toda Latinoamérica. Sin embargo, su éxito no estuvo exento de controversias y momentos oscuros que marcarían su vida para siempre. Tras dejar el grupo en 1996, Pilar intentó lanzar una carrera como solista, logrando éxitos moderados con canciones como Quítame ese hombre y Desahogo. Pero detrás del brillo y la fama se escondían secretos que eventualmente saldrían a la luz, transformando su imagen pública y obligándola a reinventarse completamente, llegando incluso a incursionar en producciones para adultos, una decisión que escandalizó a sus fans y cambió su carrera para siempre. 1. Los días de gloria en Garibaldi y las primeras señales de peligro. Amigos, déjenme llevarlos de regreso a principios de los años 90 cuando México vivía una explosión cultural sin precedentes y Garibaldi se había convertido en el fenómeno musical más importante del país. Imagínense las calles llenas de jóvenes imitando sus pasos de baile, las tiendas vendiendo pósters y mercancía del grupo, los programas de televisión peleándose por tenerlos como invitados, y en el centro de todo ese huracán de fama estaba Pilar Montenegro, una joven de belleza deslumbrante con ojos expresivos y una sonrisa que iluminaba cualquier escenario. Ella no era solo otra integrante más del grupo. Era la estrella, la que todos querían ver, la que acaparaba las portadas de revistas como Eres, TV y novelas y todas las publicaciones de espectáculos de la época. Cada presentación de Garibaldi era un evento masivo donde miles de personas se congregaban para verlos en vivo. Y Pilar siempre destacaba con sus atuendos brillantes, sus coreografías impecables y esa presencia escénica natural que no se puede enseñar sino que nace con uno. Pero lo que el público no veía era todo lo que sucedía detrás de las cámaras. Porque mientras Pilar sonreía para las fotografías y firmaba autógrafos para sus fans, en los pasillos de las televisoras y en las oficinas de los productores se desarrollaba otra historia completamente diferente. Había un hombre cuyo nombre era susurrado con respeto y temor en igual medida. Alguien que había construido un imperio en la industria del entretenimiento mexicano durante décadas, controlando no solo programas de televisión sino también disqueras, revistas, agencias de representación y hasta la carrera de políticos que necesitaban su apoyo mediático. Este hombre tenía la reputación de ser un genio de los negocios, pero también de ser implacable con quienes se cruzaban en su camino.
Y desde el momento en que vio a Pilar Montenegro por primera vez en uno de esos programas de televisión, algo en su mirada cambió. Comenzó a asistir personalmente a las presentaciones de Garibaldi, cosa que era inusual porque un hombre de su estatura normalmente enviaba representantes. Empezó a solicitar reuniones privadas con Pilar supuestamente para discutir oportunidades de carrera en solitario. Le enviaba regalos costosos que ella recibía con inocencia pensando que era solo parte del trato especial que las estrellas recibían, y poco a poco fue tejiendo una red alrededor de ella, ganándose su confianza, haciéndose indispensable en sus decisiones profesionales, convenciéndola de que él era la llave para alcanzar el siguiente nivel de estrellato que ella merecía. Pilar en ese entonces era joven e ingenua respecto a las verdaderas intenciones que se ocultaban detrás de esas sonrisas y promesas. Ella soñaba con una carrera como solista similar a la de Thalía o Paulina Rubio. Quería conquistar no solo México sino toda Latinoamérica y por qué no también el mercado anglosajón. Y este hombre le decía exactamente lo que ella quería escuchar, que tenía el talento, la belleza y el carisma para lograrlo, que él personalmente se encargaría de abrir todas las puertas necesarias, que solo necesitaba confiar en él y seguir sus consejos al pie de la letra. Pero había señales de advertencia que Pilar no supo interpretar en ese momento, como cuando le insistía en que las reuniones fueran siempre a solas sin managers ni representantes presentes, o cuando las conversaciones profesionales derivaban en temas cada vez más personales e íntimos, o cuando comenzó a mostrar celos profesionales si Pilar trabajaba con otros productores o aceptaba proyectos que él no había aprobado previamente. Otras personas en la industria que conocían la reputación de este hombre intentaron advertirle sutilmente pero sin ser demasiado explícitas porque nadie quería ganarse su enemistad. Hubo una maquillista que le dijo a Pilar que tuviera cuidado, un camarógrafo veterano que le sugirió que siempre tuviera testigos en sus reuniones. Incluso una cantante mayor que había pasado por situaciones similares le dio consejos velados que Pilar no comprendió hasta mucho después. Pero la fama es embriagadora especialmente cuando eres joven y sientes que el mundo entero está a tus pies. Y Pilar estaba tan enfocada en su carrera ascendente que ignoró esas pequeñas alarmas que su intuición trataba de activar. 2. La noche fatídica cuando Pilar vio lo prohibido. Y entonces llegó aquella noche que dividiría la vida de Pilar Montenegro en un antes y un después. Era un viernes de 1995 cuando recibió una llamada directa de él, algo inusual porque normalmente la comunicación pasaba por asistentes y secretarias. Su voz sonaba urgente pero amigable como siempre. Le dijo que necesitaba verla esa misma noche porque había surgido una oportunidad increíble que no podía esperar hasta el lunes. Se trataba de una producción internacional que estaba buscándola estrella principal y él había pensado inmediatamente en ella. Pero los productores extranjeros estaban en México solo por ese fin de semana y querían conocerla esa misma noche en una reunión informal. Pilar dudó por un momento porque tenía planes personales, pero la promesa de un proyecto internacional era demasiado tentadora como para rechazarla. Él le dio la dirección de una mansión en Las Lomas, una de las zonas más exclusivas y caras de la Ciudad de México. Le dijo que fuera elegante pero casual, que la reunión sería relajada y que probablemente habría otros artistas y productores presentes. Así que Pilar se arregló cuidadosamente, eligiendo un vestido elegante pero discreto. Se maquilló, se perfumó y salió de su casa con la emoción de quien cree que está a punto de dar el gran salto en su carrera. El trayecto hasta Las Lomas le pareció eterno mientras imaginaba cómo sería trabajar en una producción internacional. Quizás una telenovela que se transmitiría en varios países o tal vez un proyecto musical que la llevaría de gira por el mundo. Cuando llegó a la dirección indicada se encontró con una propiedad impresionante. Una mansión de estilo colonial con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua y una entrada imponente custodiada por personal de seguridad privada. Pilar dio su nombre y la dejaron pasar inmediatamente como si la estuvieran esperando. Un mayordomo la guió a través de pasillos decorados con obras de arte que probablemente valían fortunas hasta llegar a un salón principal donde ya había varias personas. Pero algo en el ambiente no se sentía como una reunión de negocios profesional. La música estaba más alta de lo apropiado, las luces eran tenues creando una atmósfera más de fiesta que de junta de trabajo. Y las personas presentes, aunque efectivamente eran rostros conocidos de la televisión, la política, no estaban discutiendo contratos ni proyectos, sino bebiendo copas caras y riendo con una familiaridad que sugería que este tipo de reuniones eran frecuentes entre ellos. Pilar reconoció inmediatamente a varios ejecutivos de televisoras, a un par de cantantes famosos, a un político que salía constantemente en las noticias y a varias mujeres jóvenes y hermosas que no reconoció pero que claramente no estaban ahí por sus talentos artísticos. Él se acercó a saludarla con esa sonrisa encantadora que siempre usaba. Le ofreció una copa de champaña y le dijo que los productores internacionales llegarían un poco más tarde pero que mientras tanto podía relajarse y
Socializar. Pilar aceptó la copa por cortesía, aunque no era mucho de beber, y comenzó a conversar incómodamente con las personas presentes, tratando de entender qué tipo de reunión era realmente esta. Pasó una hora y los supuestos productores extranjeros nunca aparecieron. La fiesta se fue poniendo cada vez más animada y el comportamiento de los presentes cada vez más desinhibido. Pilar comenzó a sentirse incómoda y decidió que era momento de irse. Se acercó a él para despedirse con alguna excusa, pero le pidió que lo acompañara un momento a su oficina privada porque quería mostrarle algo relacionado con el proyecto. Ella dudó, pero finalmente aceptó, pensando que tal vez allí estarían los contratos o la información que había ido a buscar. Subieron unas escaleras hasta el segundo piso y mientras caminaban por un pasillo largo, Pilar escuchó sonidos extraños provenientes de algunas habitaciones. Risas, música, voces que sugerían actividades que definitivamente no eran profesionales. Él abrió una puerta y la invitó a pasar, pero Pilar instintivamente se detuvo en el umbral, porque a través de otra puerta entreabierta al fondo del pasillo pudo ver algo que nunca debió haber visto. Una escena que involucraba a varias de las figuras públicas más importantes de México en situaciones completamente comprometedoras. Actos que, si alguna vez se hicieran públicos, destruirían carreras, matrimonios, reputaciones políticas enteras. Pilar se quedó paralizada por unos segundos que parecieron eternos, su cerebro tratando de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Y en ese momento exacto él se dio cuenta de que ella había visto demasiado. La expresión en su rostro cambió instantáneamente de amigable a fría y calculadora. Cerró la puerta con firmeza y le dijo con una voz que ya no tenía nada de encantadora que lo que acababa de ver nunca había sucedido. Que si valoraba su carrera y su seguridad, olvidaría inmediatamente todo lo relacionado con esa noche. Pilar sintió un escalofrío recorrer su espalda porque en ese instante comprendió que había caído en una trampa. Que nunca hubo productores internacionales, ni proyectos, ni oportunidades. Que todo había sido una estrategia para llevarla a ese lugar y probablemente involucrarla en actividades que la comprometerían y la harían parte de ese círculo oscuro donde los secretos mutuos garantizaban el silencio de todos. Pero Pilar todavía tenía la claridad mental suficiente para darse cuenta del peligro en el que estaba. Así que asintió con la cabeza fingiendo sumisión. Murmuró alguna excusa sobre no sentirse bien y necesitar irse inmediatamente. Y antes de que él pudiera detenerla, bajó las escaleras prácticamente corriendo. Atravesó el salón donde la fiesta continuaba, ajena a su pánico interno. Salió de la mansión y prácticamente corrió hasta su auto con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Durante todo el camino de regreso a su casa lloró inconsolablemente, no solo por el miedo, sino por la comprensión devastadora de que acababa de ver el lado más oscuro y corrupto de la industria que tanto amaba, y que ese hombre poderoso jamás le perdonaría haber sido testigo de esos secretos. 3. Las amenazas silenciosas y el comienzo de la destrucción. Los días inmediatamente después de aquella noche fueron de una calma engañosa que aterrorizaba a Pilar más que cualquier amenaza explícita, porque él no la llamó, no le envió mensajes amenazantes, no apareció en su puerta exigiendo silencio. Simplemente no hubo ningún contacto, y eso era aún más perturbador porque Pilar sabía que el silencio no significaba que todo estuviera olvidado, sino que algo se estaba cocinando en las sombras. Ella consideró seriamente ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Exactamente? Que había visto a personas importantes en una fiesta privada haciendo cosas inapropiadas. No tenía pruebas fotográficas ni grabaciones, solo su palabra contra la de algunos de los hombres más poderosos de México. Y además comenzó a cuestionarse si realmente había visto lo que creyó ver o si las luces tenues y su estado emocional alterado habían distorsionado la realidad. Este es un truco psicológico muy común que los abusadores de poder usan para hacer que sus víctimas duden de su propia percepción. También pensó en hablar con sus padres o amigos cercanos, pero le daba vergüenza admitir que había sido tan ingenua, que había ido sola a esa mansión sin contarle a nadie, que de alguna manera había permitido que la pusieran en esa situación vulnerable. Así que decidió guardar silencio y simplemente continuar con su vida y su carrera como si nada hubiera pasado. Pero aproximadamente 2 semanas después comenzaron a manifestarse las consecuencias. Primero fue algo pequeño y aparentemente sin importancia. Una presentación de Garibaldi en un programa de televisión muy importante fue cancelada en el último minuto, sin explicación clara. El productor del programa, que siempre había sido muy amigable con el grupo, de repente se mostraba evasivo y poco comunicativo. Luego comenzaron los rumores. Historias extrañas sobre Pilar que circulaban en la industria del entretenimiento, chismes sobre supuestos comportamientos difíciles, exigencias exageradas, conflictos con otros artistas. Ninguna de estas historias era cierta, pero se repetían una y otra vez hasta que algunas personas comenzaron a creerlas. Pilar intentó defenderse, pero descubrió que mientras más trataba de desmentir los rumores, más se esparcían.
Era como tratar de apagar un incendio con las manos desnudas. Después vinieron las cancelaciones profesionales más significativas, un contrato para ser imagen de una marca importante de cosméticos que ya estaba prácticamente firmado de repente fue dado a otra artista sin ninguna explicación. Una telenovela donde Pilar iba a tener un papel protagónico cambió de elenco en la última semana antes de comenzar las grabaciones. Su manager comenzó a recibir llamadas de productores diciendo que aunque les encantaba Pilar había complicaciones que hacían imposible trabajar con ella en ese momento. Y cuando el manager presionaba para saber qué tipo de complicaciones, las respuestas eran siempre vagas. Ya sabes cómo son estas cosas. Hay presiones desde arriba. No es nada personal, pero simplemente no se puede. Pilar no era tonta y entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Él estaba cumpliendo su promesa tácita de destruirla profesionalmente, y lo estaba haciendo de la manera más efectiva posible. No con amenazas directas que pudieran ser denunciadas, sino simplemente cerrando puertas, susurrando en oídos correctos, usando su influencia masiva para asegurarse de que el nombre de Pilar Montenegro fuera asociado con problemas y complicaciones. Lo más cruel de todo era que muchas de las personas que participaban en su destrucción profesional ni siquiera sabían por qué lo hacían. Simplemente recibían una llamada de alguien importante sugiriendo que sería mejor no trabajar con Pilar en ese momento. Y como en la industria del entretenimiento las relaciones y los favores lo son todo, nadie se atrevía a cuestionar estas sugerencias. Pilar intentó comunicarse directamente con él en varias ocasiones esperando que pudieran llegar a algún tipo de acuerdo o al menos entender qué era lo que él quería de ella. Pero sus llamadas nunca fueron devueltas, sus mensajes quedaron sin respuesta. Era como si ella hubiera dejado de existir para el ahora, que ya no podía servirle para sus propósitos, y esta indiferencia calculada era parte de la tortura psicológica. Hacerla sentir impotente, insignificante, borrable. 4. La caída en picada y las decisiones desesperadas. El descenso de Pilar Montenegro desde las alturas del estrellato hasta las profundidades de la desesperación fue dolorosamente rápido. En menos de un año pasó de ser una de las artistas más solicitadas de México a no poder conseguir trabajo ni siquiera en producciones pequeñas. Su situación financiera comenzó a deteriorarse porque las deudas que había adquirido durante sus días de gloria, el estilo de vida costoso que había adoptado cuando el dinero fluía sin problemas, ahora se convertían en una carga insostenible sin ingresos regulares. Tuvo que vender su auto de lujo, mudarse a un departamento más pequeño, despedir a personal de apoyo que le ayudaba con su carrera. Cada sacrificio era una humillación adicional que le recordaba lo rápido que había caído. Pero lo peor no era la pérdida material sino el aislamiento social. Porque descubrió que muchas de las personas que llamaba amigas durante sus días de éxito ahora no contestaban sus llamadas. Los colegas de Garibaldi se distanciaron porque asociarse con ella se había vuelto profesionalmente peligroso. Incluso su familia, aunque la apoyaba emocionalmente, no podía entender completamente por qué su carrera había colapsado tan repentinamente. Pilar cayó en una depresión profunda donde había días que no quería salir de la cama, donde cuestionaba todas las decisiones que había tomado en su vida, donde se culpaba a sí misma por haber sido tan ingenua y haber ido a aquella maldita mansión. Comenzó a visitar psicólogos. Pero el trauma de lo que había vivido era tan profundo y además tenía miedo de contarles toda la verdad porque no sabía si la confidencialidad profesional realmente la protegería contra el poder de ese hombre. Fue en este punto más bajo de su vida cuando comenzaron a llegarle ofertas de un tipo completamente diferente. Productores de contenido para adultos que habían escuchado sobre su situación desesperada y veían una oportunidad. Las ofertas venían generalmente de Estados Unidos, donde la industria del entretenimiento para adultos era más establecida y aparentemente más respetable. Al principio Pilar rechazaba estas propuestas con indignación. Ella era una artista seria. Había trabajado en televisión nacional. Había sido una estrella admirada por millones. La simple idea de considerar ese tipo de trabajo le parecía una traición a todo lo que había construido. Pero conforme pasaban los meses y la situación se volvía cada vez más desesperada, conforme las cuentas se acumulaban y las oportunidades legítimas simplemente no aparecían, Pilar comenzó a reconsiderar lo que antes le había parecido impensable. Los productores de contenido para adultos sabían exactamente cómo acercarse a alguien en su situación vulnerable. Le hablaban de otros artistas mainstream que habían hecho la transición. Le prometían sumas de dinero que resolvían todos sus problemas financieros inmediatos. Le aseguraban que el contenido sería artístico y de buen gusto, que ella tendría control sobre lo que se publicaba, que su identidad podría mantenerse semi-privada si así lo deseaba, y lo más importante, le hacían sentir que esta era su decisión, su forma de recuperar control sobre su vida y su carrera cuando todos los demás le habían cerrado las puertas. Finalmente Pilar aceptó una oferta no porque quisiera sino porque sentía que no le quedaban más opciones.
Firmó contratos que en su desesperación no leyó con suficiente cuidado. Viajó a Los Ángeles donde se realizarían las grabaciones. Y, durante todo el proceso se sentía como si estuviera fuera de su propio cuerpo observando a otra persona tomar estas decisiones autodestructivas. La experiencia fue profundamente traumática porque aunque el equipo de producción trataba de hacer todo lo profesional posible, Pilar no podía evitar sentir que estaba traicionando a la joven soñadora que había llegado a Garibaldi con tantas esperanzas y ambiciones. Cada escena que grababa sentía como estar cavando su propia tumba profesional más profunda. Sabía que una vez que este material saliera a la luz no habría forma de regresar, que confirmaría todos los rumores y chismes que se habían esparcido sobre ella, que le daría la victoria final en su destrucción porque ahora ella misma había completado el trabajo que él había comenzado. Y lo más doloroso de todo era saber que esta decisión desesperada tomada en un momento de vulnerabilidad extrema sería usada para definirla por el resto de su vida, que la gente olvidaría todo su talento y su trabajo previo y solo la recordarían por esto, que sus fans se sentirían traicionados, que sus padres se avergonzarían, y que probablemente nunca podría explicarle al mundo las circunstancias que la habían llevado a este punto sin sonar como si estuviera haciendo excusas, porque la sociedad rara vez es compasiva con las mujeres que toman este tipo de decisiones sin importar cuáles sean las razones detrás de ellas. 5. Los intentos de reinvención y la batalla por recuperar su dignidad. Cuando el contenido para adultos de Pilar finalmente se hizo público, el escándalo fue exactamente tan devastador como ella había anticipado. Los medios de comunicación mexicanos tuvieron un día de campo con la historia. Las portadas de revistas sensacionalistas gritaban titulares escandalosos. Los programas de chismes dedicaban segmentos enteros a discutir su caída en desgracia. Y en las redes sociales que apenas comenzaban a ganar popularidad, Pilar se convirtió en tendencia por todas las razones equivocadas. Pero algo interesante sucedió en medio de todo este caos mediático. Pilar tomó una decisión radical. En lugar de esconderse y dejar que otros controlaran la narrativa, decidió enfrentarla directamente. Dio entrevistas donde, aunque no reveló todos los detalles sobre él y aquella noche fatídica, sí habló abiertamente sobre la desesperación financiera y emocional que la había llevado a tomar esas decisiones. Habló sobre cómo la industria del entretenimiento puede construirte un día y destruirte al siguiente. Sobre cómo las mujeres enfrentan estándares completamente diferentes a los hombres cuando cometen errores o toman decisiones controversiales, y aunque recibió muchísimas críticas, también comenzó a recibir mensajes de apoyo de personas que apreciaban su honestidad y vulnerabilidad. Pilar decidió que si iba a ser juzgada y señalada de todas formas, al menos sería en sus propios términos. Se alejó completamente de México porque el ambiente allí era demasiado tóxico y se mudó a Estados Unidos donde podía tener un poco más de anonimato. Comenzó a explorar diferentes caminos profesionales lejos de la actuación y el canto, tomó cursos de negocios, invirtió en pequeños emprendimientos, aprendió sobre bienes raíces. Básicamente construyó una vida completamente nueva donde no dependía de la aprobación de productores o ejecutivos de televisión. También comenzó un trabajo personal profundo de terapia y sanación porque entendía que si no procesaba todo el trauma que había experimentado, la perseguiría por el resto de su vida. Fue un camino largo y doloroso que incluyó confrontar no solo lo que otros le habían hecho, sino también las decisiones que ella misma había tomado y aprender a perdonarse a sí misma por ser humana, por cometer errores, por haber confiado en las personas equivocadas. Pilar también encontró una comunidad de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares de abuso de poder en diferentes industrias, y en este apoyo mutuo encontró fuerza para continuar. Algunos años después, cuando las redes sociales se volvieron más mainstream, Pilar creó sus propias cuentas y comenzó a usarlas para conectar directamente con las personas que todavía la recordaban con cariño de sus días en Garibaldi. Compartía fotos viejas, contaba anécdotas divertidas de aquellos tiempos. Y poco a poco fue reconstruyendo una imagen pública que, aunque no borraba su pasado, al menos mostraba que era mucho más que los peores momentos de su vida. 6. La verdad revelada y el legado de una sobreviviente. Y ahora, amigos, llegamos a la revelación final que les prometí al inicio de este vídeo, porque la historia de Pilar Montenegro no terminó con su reinvención personal, sino que tomó un giro inesperado cuando años después comenzó el movimiento MeToo y mujeres de todo el mundo empezaron a compartir sus experiencias con abuso de poder y acoso sexual en diferentes industrias. Fue en este contexto cuando empezaron a surgir múltiples testimonios de actrices, cantantes y modelos mexicanas que habían tenido experiencias casi idénticas a la de Pilar. Mujeres que hablaban de un hombre poderoso cuyo nombre nunca mencionaban directamente por miedo a represalias legales, pero cuya identidad era un secreto a voces en la industria. Estas mujeres describían el mismo patrón: las promesas de oportunidades profesionales increíbles, las invitaciones a reuniones privadas, las fiestas exclusivas donde ocurrían cosas inapropiadas,
y la destrucción sistemática de sus carreras cuando se negaban a participar, o cuando veían demasiado. Pilar, leyendo estos testimonios, se dio cuenta de que no había estado sola, que lo que le sucedió a ella había sido parte de un sistema de abuso que había operado durante décadas protegido por el poder, el dinero y el miedo. También se enteró de algo aún más perturbador. Según algunos reportes investigativos independientes, él había documentado fotográfica y videográficamente muchas de estas fiestas privadas no por voyerismo, sino como una forma de asegurarse que todos los participantes estaban comprometidos, que nadie podría hablar sin exponerse a sí mismos. Era un sistema perfecto de mutua destrucción asegurada donde el silencio de todos estaba garantizado por la participación de todos. Pilar finalmente decidió que, aunque no podía mencionar nombres específicos por razones legales, sí podía contar su historia completa en sus propios términos. Escribió un libro donde detallaba su experiencia, aunque cambiando nombres y algunos detalles para protegerse de demandas. El libro no fue un bestseller masivo, pero resonó profundamente con muchas personas, especialmente con otras sobrevivientes de abuso de poder que se vieron reflejadas en su historia. Lo más impactante de todo fue cuando Pilar reveló en entrevistas recientes que durante años después de aquella noche fatídica vivió con miedo constante, no solo de que su carrera fuera destruida, sino de su seguridad física. Hubo momentos en los que recibió llamadas amenazantes anónimas, ocasiones en las que sintió que estaba siendo seguida. Y aunque nunca pudo probar directamente que estas intimidaciones venían de él, de personas asociadas con el timín, siempre era sospechosamente coincidente con momentos en los que ella consideraba hablar públicamente. Pilar también compartió que la decisión de hacer contenido para adultos, aunque fue tomada en un momento de desesperación, después con el tiempo se dio cuenta de que probablemente había sido orquestada indirectamente por él, porque las ofertas llegaron justo en el momento perfecto cuando ella estaba más vulnerable, y sospecha que algunos de los productores que la contactaron tenían conexiones con ese círculo de poder. Era la destrucción final, hacer que ella misma se desacreditara de tal forma que si alguna vez trataba de contar su historia nadie la tomaría en serio. Dirían que era una estrella caída tratando de recuperar relevancia con acusaciones sensacionalistas. Hoy en día Pilar Montenegro vive una vida tranquila lejos de los reflectores. Ha encontrado paz en la privacidad y en relaciones personales saludables. Ocasionalmente da entrevistas donde comparte su historia, no para victimizarse, sino para educar a nuevas generaciones de artistas jóvenes sobre los peligros que existen en la industria del entretenimiento. Les advierte que desconfíen de promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad, que siempre tengan testigos en reuniones profesionales, que documenten todo, que construyan redes de apoyo con otros artistas y que nunca permitan que el miedo al rechazo o el deseo de éxito los haga comprometer su seguridad o dignidad. El legado de Pilar Montenegro es complejo. Para algunos siempre será la ex integrante de Garibaldi que tomó decisiones cuestionables, pero para otros es una sobreviviente valiente que se negó a ser silenciada completamente, que encontró la forma de reconstruir su vida después de que todo se derrumbara, y que al compartir su historia, aunque incompleta, ayudó a otras víctimas a sentirse menos solas. Y quizás ese es el mensaje más importante de todo esto, amigos, que detrás de cada escándalo, de cada caída pública, de cada titular sensacionalista hay una persona real con una historia real que frecuentemente es mucho más compleja de lo que aparenta. Así que la próxima vez que vean a una celebridad enfrentando un escándalo, recuerden la historia de Pilar Montenegro y pregúntense qué fuerzas invisibles podrían estar operando detrás de las escenas, qué historias no están siendo contadas, qué verdades permanecen ocultas porque revelarlas sería demasiado peligroso. Y espero que este vídeo les haya abierto los ojos sobre las realidades oscuras que a veces se esconden detrás del glamour de la industria del entretenimiento. Si te gustó el vídeo, dale like porque eso le dice a YouTube que este contenido vale la pena y así llega a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y para apoyar el crecimiento del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.